Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctores. Una pregunta, doctor Gatell, al respecto de una pregunta anterior que yo le hice, respecto a los datos desagregados, si había en la Secretaría el estudio al respecto de bajarlos a nivel de colonia. Hay una respuesta que ayer da la jefa de gobierno, donde efectivamente se muestra ya un mapa de esos datos desagregados por colonia. Yo lo que quisiera preguntar, ya el fin de semana, una académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me compartió esta parte que lo elabora la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Son dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿usted sabe si la Secretaría de Salud de los demás estados tiene un estudio al respecto en cada uno de sus estados? Y la otra es si la Secretaría de Salud federal, sobre de esos datos estadísticos que hoy se dan a conocer por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ¿tiene alguna estrategia o se va a apoyar para la elaboración de alguna política pública presente de salud? Sobre todo en el sentido de que con esto se ubica perfectamente bien los lugares donde hay más alto contagio. Un ejemplo, hoy sale publicado también en algunos medios que la colonia de más alto contagio es una colonia, un pueblo de Xochimilco, que es San Gregorio. Sin embargo, también se conoce en los lugares donde uno vive, lugares donde ha habido pues mucha displicencia en cuanto a la disciplina, yo lo comentaba, y sí hay altos contagios, incluso ha habido muertes, sí, no se intentó registrar, no hay el control del registro, pero ¿qué hay al respecto de la estrategia de la Secretaría de Salud en base a estos datos? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por sus preguntas. Sobre los datos y su agregación, los datos proceden de la localidad. O sea, no es que el gobierno federal tenga unos datos y los gobiernos estatales tengan otros datos. Nosotros no tenemos más datos que los que produce el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que participan todos los gobiernos estatales, todas las agregaciones municipales y una agregación administrativa específica del sistema de salud que se llaman las jurisdicciones sanitarias. Los datos vienen directamente de las unidades de salud, que hay más de 26,000 en el país, representando a todas las instituciones del sector salud. Son los mismos datos. De hecho, las localidades los cargan en la plataforma única de información, que es federal, y por supuesto son dueños de sus propios datos los gobiernos estatales, que son también autoridades sanitarias. ¿Por qué razón nosotros a nivel federal decidimos no tener datos, no presentar públicamente datos con un nivel de agregación tan pequeño como colonia? Porque si bien en la Ciudad de México, que es una urbe, una metrópolis muy poblada, representar los datos por colonia no facilita el reconocimiento de las personas. Si hiciéramos lo correspondiente en zonas dispersas, zonas rurales o incluso pequeñas poblaciones, ahí sí es muy fácil que se identifique dónde están y quiénes son las personas infectadas. Y eso sería una monstruosidad porque atentaríamos contra el derecho al respeto a la confidencialidad de las personas. Por esa razón no lo hacemos conscientemente, aunque tenemos los datos, ya no digamos a colonia, tenemos los datos al domicilio exacto de la persona y jamás los vamos a hacer públicos. Ahora, respecto a la Ciudad de México, en este momento me parece muy bien que el gobierno de la Ciudad de México los haga públicos con este propósito, porque efectivamente hace varias semanas, si no recuerdo mal, hace 3, en miércoles, tuvimos el gusto de tener a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, quien presentó el programa nuevo de la Ciudad de México, que la propia doctora Sheinbaum, jefa de gobierno, había presentado la mañana del mismo miércoles. Este es un programa que nos parece muy bien estructurado, es un programa cuyo principio fundamental es la detección temprana de personas enfermas con la identificación de personas que estén en riesgo. Desde el inicio de la epidemia, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, había puesto a disposición un mecanismo de dispositivos móviles a través de SMS, mandando un mensaje al 515, y eso devuelve un diálogo donde va dando instrucciones para autoevaluar el riesgo de tener o no COVID, y posteriormente, si el riesgo es significativo, hay una llamada por parte del sistema Locatel que le da seguimiento a las personas. Este sistema funciona y funciona muy bien. Yo mismo lo probé y cuando me llamaron le dije, perdón, nada más estaba haciendo una prueba, pero funciona muy bien. Y
Este es uno de los mecanismos. En algún momento, en algunas noticias pareciera que se había sobrevaluado la idea de pruebas y se interpretó como que era un programa de hacer pruebas. No, es mucho más que un programa de hacer pruebas. Es un programa de atención anticipada en la comunidad para el seguimiento integral de personas con COVID. Lo respaldamos completamente, estamos trabajando conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México. Ayer precisamente en la noche, después de la conferencia, una reunión de trabajo de varias que hemos tenido para apoyar esto. Y no solo eso, sino que el modelo de trabajo de la Ciudad de México lo hemos considerado útil para transmitirlo o llevarlo a otras entidades federativas, algunas de las cuales ya hacen modalidades semejantes. Entonces nos parece un gran acierto este programa. Nos quedan 2 minutos o 1 minuto y medio.